Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicar un poco sobre la hipertensión arterial, pero no específicamente de la hipertensión, sino por qué los pacientes con hipertensión arterial no siguen el tratamiento. O dicho en términos médicos, ¿a qué se debe la falta de apego al tratamiento farmacológico? Para los que no me conozcan, soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algólogo, maestra en nutrición clínica. Y el día de hoy, como les decía, quiero hablar de esto, de por qué los pacientes no toman su medicamento. Y es que pareciera algo tan obvio, tan lógico, pero no es así. Dentro de las causas de por qué los pacientes no toman su medicamento están el que no tienen una claridad de la enfermedad que tienen. Se ha visto que si los pacientes entienden lo que les está sucediendo, entienden la enfermedad, entienden la razón de esta enfermedad, cómo se va a ir produciendo, cuáles son las complicaciones y qué puede pasar, es mucho más seguro que se tomen el medicamento. Y esto no solo pasa en la hipertensión, sucede en otras enfermedades crónicas de larga evolución, como la diabetes, la dislipidemia, las insuficiencias, entre otras. Pero hoy quiero platicar de la hipertensión. Y es que cada vez hay más y más pacientes con hipertensión arterial. Se calcula, al menos en la América Latina, pero en realidad esto pasa en todas partes del mundo, que de los pacientes que tienen hipertensión arterial, hasta un 20% no se toman el medicamento, a pesar de saber que tienen la enfermedad. Y que otro 20% de estos pacientes ni siquiera saben que tienen la enfermedad, porque no se hacen mediciones de presión arterial de manera pues continua. Estamos así hablando que un 40%, un poquito menos de la mitad de los pacientes con hipertensión arterial no tienen un tratamiento adecuado. Y esto va a ocasionar muchas complicaciones. Es cierto que uno de los problemas en la hipertensión arterial, como les decía hace un rato, es que el paciente no sabe lo que le va a pasar. Esto puede ser porque como médicos no hablamos de manera clara. Puede ser que muchas veces digamos las cosas de manera, pues, con palabras más complicadas, más snob, por así decirlo, y que el paciente no entienda claramente. Y esto no va a ayudar, pero también puede ser porque el paciente pues no le interesa saber sobre su enfermedad o no le toma importancia. Es bastante conocido que la hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. Y creo yo que esto puede estar ocasionando un problema importante en la percepción de los pacientes. Y es que si a mí me dicen que es una enfermedad silenciosa, posiblemente lo que entendamos es que es una enfermedad, pues, que no se va a sentir, que no va a doler, que no va a ser molesta y que finalmente, al paso de los años, pues sí, va a ocasionar una muerte, pero una muerte tranquila, de esa que muchos quisiéramos tener, que simplemente nos dormimos y no despertamos nunca, sin haber tenido dolores, molestias, días de hospitalización, tratamientos caros, dolorosos, etcétera. Pero nada más alejado de la realidad. El que sea una enfermedad silenciosa, única y exclusivamente, quiere decir que va a ir avanzando sin que el paciente lo note. La enfermedad va a estar ahí y poco a poco va a continuar hasta que llegue el momento en el que ya no hay vuelta atrás. A través de los años, los pacientes con hipertensión, cuando la hipertensión no está bien controlada, después de 5, 10, 15, 20 años, el paciente va a empezar a tener daño en diferentes órganos, en diferentes partes del cuerpo. A estos órganos que se dañan por la hipertensión arterial se conocen como órganos blancos. Son órganos a los que la hipertensión va a dañar de manera más importante. ¿Y entonces qué va a pasar?
que al paso del tiempo, el paciente, cuando ya se dé cuenta, ahora sí que tiene hipertensión, no es por la hipertensión como tal, sino por el daño a estos órganos. Dentro de los órganos blancos que se pueden lastimar de manera importante en los pacientes con hipertensión arterial, están los riñones. La función de los riñones va a ser la de eliminar líquidos y toxinas y diferentes sustancias de nuestro organismo. Y si estos se dañan, puede llegar el paciente a tener como el grado más alto de daño, que sería la insuficiencia renal, que es que los riñones ya no funcionen para nada. Y entonces van a necesitar de tratamientos sustitutivos, tratamientos que van a intentar hacer la función del riñón, como es la diálisis y la hemodiálisis, que ninguno de estos dos son tratamientos fáciles. En realidad son tratamientos largos, son tratamientos molestos, dolorosos, costosos y que en ocasiones hasta van a requerir de que el paciente esté yendo de manera continua al hospital a realizárselos. Entonces, esa parte de que la hipertensión arterial no se siente, no duele y nunca se va a dar cuenta el paciente, pues ya no va siendo tan real, ¿verdad? Otro de los órganos que se puede dañar con la hipertensión arterial es el corazón. Con el paso del tiempo, el corazón va a necesitar hacer mayor esfuerzo para poder enviarle sangre a todo el organismo. Esto va a hacer que al paso del tiempo, igual 5, 10, 15, 20 años, este corazón que tiene más y más trabajo va a empezar a crecer. Sus paredes van a empezar a engrosarse y cada vez va a funcionar de peor manera. Esto va a aumentar el riesgo de que el paciente tenga un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o hasta la muerte súbita. Es importante entonces entender que cuando hablamos de que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, solamente se refiere al tiempo de evolución, no a que no va a haber complicaciones, a que no va a haber alteraciones secundarias. Porque esta es una de las razones importantes de por qué los pacientes no tienen apego al tratamiento. Es decir, ¿por qué no toman el medicamento? Y es que dicen, pues es que yo ni siento nada, a mí no me cambia, yo me siento igual cuando tomo la medicina que cuando no la tomo. Y esto es porque la enfermedad sigue avanzando, nos demos o no cuenta. Estas que les platico de alteraciones en los riñones y alteraciones en el corazón son únicamente algunas de las complicaciones que pueden presentarse al cabo de los años en la hipertensión arterial. En realidad, existen muchas más. Existen muchos medicamentos, muchas familias de medicamentos que pueden ayudar a disminuir la hipertensión arterial. Cada uno va a actuar en diferente etapa, en diferente parte del cuerpo, en diferentes tipos de células y por lo tanto, cada una va a hacer diferente efecto sobre el organismo. Es por esto que a veces a un paciente se le da un tipo de medicamento, a otros otros, o con el paso del tiempo se les van haciendo cambios o se les van uniendo diferentes fármacos. ¿Para qué? Para que el control de la hipertensión arterial sea lo ideal. Estos medicamentos, todos los medicamentos van a tener sus efectos adversos, unos más grandes que otros. Y es por esto que es importante para que el paciente tenga un buen apego al tratamiento, o sea, que sí se tome el medicamento, que los síntomas o las complicaciones que da el tratamiento pues sean menores a los de la enfermedad. Para esto es importante que el paciente tenga una buena comunicación con su médico y le pueda platicar cómo se siente, cómo está y claro que se tome el medicamento para tener este control. Y hablando del control, una parte bien importante es el control que puede llevar el paciente en el domicilio. Actualmente existen diferentes marcas de baumanómetros, que son estos aparatitos con los que nos tomamos la presión. Hay de diferentes marcas, de diferentes precios, pero en general todos tienen la misma función, el tomar la presión arterial.
Estos en general ya no son tan caros y son bastante fáciles de usar, especialmente los que son digitales. Es por esto que es muy importante que el paciente los ocupe, los use, se tome su presión arterial de preferencia diario, si su presión todavía no se encuentra en un buen control, y al menos unas 2 o 3 veces a la semana si esta ya está bien controlada. ¿Para qué? Para que el paciente sepa que todo va bien, que el tratamiento está bien y que puede continuar de esta manera. Si el paciente tiene un buen control de su presión arterial, si toma sus medicamentos como debe de hacerlo y si tiene una buena relación con su médico, a quien le pueda preguntar sus dudas y entender qué es lo que está pasando, van a disminuir de manera importante las complicaciones a largo plazo que pueda tener a 10, 15, 20 años y por lo tanto su calidad de vida en el futuro será mejor. Así que si tú o alguien que conoces tiene hipertensión arterial y no está muy convencido de continuar con el medicamento o no le ve pues caso, es importante, uno, que investiguen más y dos, que platiquen con su médico para que les explique qué es lo que está sucediendo y la mejor manera de tener un control de esta enfermedad. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado el día de hoy y ya saben, síganme en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Nos vemos pronto.